Hola chicos, yo les voy a hablar sobre los supuestos del análisis de la varianza, que es el capítulo 11, somos del grupo 11. En el análisis de la varianza, tenemos que en estadística el análisis de la varianza o el ANOVA es una colección de modelos estadísticos de sus procedimientos asociados en el cual la varianza está particionada en ciertos componentes, debidos a diferentes variables explicativas. Las técnicas iniciales del análisis de la varianza fueron desarrolladas por el estadístico y genetista R. Fisher en el año 1920-1930 y es algunas veces conocido como ANOVA de Fisher o en análisis de varianza de Fisher, debido al uso de la distribución F de Fisher como parte del contraste de hipótesis. También podemos decir que es un método que permite comparar varias medidas en diversas situaciones, muy ligado por tanto al diseño de experimentos y de alguna manera es la base de análisis multivariante. Desde el SPS tenemos varias maneras de comprobar la normalidad de nuestras variables. Una manera muy simple de comprobar si nuestra variable tiene o no una distribución normal es realizando un histograma de frecuencias. Para la realización del análisis de la varianza en los diseños experimentales se deben cumplir supuestos necesarios, como la aditividad, la linealidad, la normalidad, la independencia y la homogeneidad de varianzas. Aquí como podemos ver, los principales supuestos son los términos del error, que los términos del error son aleatorios e independientes y normalmente distribuidos. Las varianzas de los diferentes grupos son homogéneos, es decir, que son iguales. Las varianzas y los promedios de los grupos no están correlacionados y los efectos principales son aditivos, es decir, que se pueden sumar. Como podemos ver en la normalidad, las desviaciones de la normalidad no afectan seriamente la validez del análisis. En la independencia significa que no hay relación entre el tamaño de los términos y el de error y el grupo al cual pertenece. En la homogeneidad de las varianzas del análisis de la varianza utiliza un cuadro medio de error combinado para obtener la mejor estimación de una varianza común a todos los grupos. Si las varianzas entre los grupos son diferentes, no hay justificación para combinarlas. Como podemos ver aquí, una hipótesis nula verdadera y una hipótesis nula falsa. Aquí no habría problema porque, como pueden ver, las varianzas son iguales, pero en el gráfico de acá ya hay problema porque aquí la hipótesis nula son diferentes, entonces no se cumple la homogeneidad de las varianzas. En la independencia de las medias y varianzas, a veces existe una relación definida entre las muestras y sus varianzas. Generalmente involucra mayor varianza para las muestras que tienen mayor promedio. Como podemos ver aquí en el supuesto de aditividad, cada diseño experimental tiene un modelo matemático denominado modelo lineal aditivo. El modelo lineal aditivo significa que la varianza de una observación individual pertenece a una estructura clasificada de datos. Es una función de la media proporcional más los efectos de las diferentes clasificaciones y el error residual asociado a las observaciones ya clasificadas. Aquí en la prueba de normalidad, al empezar el análisis estadístico y después de la depuración de los datos y la corrección de errores, debemos de estudiar si el comportamiento de nuestras variables numéricas sigue una distribución normal. Esta característica es muy importante, sobre todo en muestras pequeñas, porque el n debe ser menor a 30, ya que muchos de los test estadísticos para su correcta aplicación e interpretación asumen normalidad en los datos. Como podemos ver aquí es otra prueba de Kolmogorov-Smirnov. Cuando la prueba de Kolmogorov-Smirnov se aplica para contrastar la hipótesis de la normalidad de la aprobación, la distribución del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es independiente de la distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los valores críticos de este estadístico están tabulados si la distribución postulada es normal y se estiman sus parámetros. Esta es otra prueba de Shapiro-Wilk. Cuando la muestra es como máximo tamaño de 50, se puede contrastar que la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. Para efectuar se calcula la media y la varianza muestral, que va a otra variable que es la S2, y se ordena las observaciones de menor a mayor. A continuación se calculan las diferentes entre el primero y el último, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo y así sucesivamente, y se corrigen con unos coeficientes tabulados por Shapiro-Wilk. En la prueba de homogeneidad de varianzas, esta es otra de las características o supuestos que se debe cumplir.
es que los diversos tratamientos en nuestro estudio tienen que tener varianzas homogéneas, o sea, es decir, varianzas iguales. El análisis de homogeneidad de varianzas se realiza comparando las varianzas de los diferentes tratamientos, verificando si estos son iguales o son diferentes. Y bueno, eso es todo en base a la prueba al análisis de la varianza con supuestos. Bueno, vamos a hablar sobre la práctica del tema 11, que son supuestos del análisis de varianza. Para nuestra práctica necesitamos una base de datos en Excel. Como ustedes aquí pueden mirar, tenemos nuestra base de datos. Cerramos nuestra base de datos y lo que hacemos es abrir el SPSS, nuevo conjunto de datos, aceptamos, y lo que vamos a hacer es pasar de Excel al SPSS los datos que ya tenemos establecidos. Archivo, abrir datos, y archivo tipo de datos, escogemos Excel, buscamos en escritorio, escogemos nuestra base de datos y aceptamos. Como ustedes podrán apreciar, se trasladan todos los datos. Nosotros vamos a hablar sobre la prueba de normalidad. Siempre la prueba de normalidad va a trabajarlo con una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula será la distribución de la muestra cuando es normal, y la hipótesis alternativa será que la distribución de la muestra no es normal. Para nosotros observar la prueba de normalidad, vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, y aquí vamos a elegir lo que es el total de ingresos. Vamos a trabajar con esa variable. En lista de dependientes, en visualización vamos a señalar ambos. Vamos a gráficos y en diagrama de cajas vamos a escoger ninguna, y descriptivos no vamos a dejarla en blanco. Vamos a señalar gráficos con prueba de normalidad, ya que eso es lo que nos interesa en este tema. Continuar y aceptar. Nos va aquí a aparecer lo que es la prueba de normalidad. Como ustedes pueden aquí ver, N va a significar el número de casos, que eran 69 casos, total de ingresos, y aquí tenemos la prueba de normalidad. Aquí nos va a aparecer la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Ambos son pruebas estadísticas. Se recomienda utilizar el Kolmogorov-Smirnov cuando la muestra de los datos es mayor a 30, y Shapiro-Wilk cuando la muestra de los datos es menor a 30. Teóricamente se recomienda, pero en la práctica este PCS siempre nos va a dar los resultados en prueba de normalidad. Como les había comentado, en esta práctica nosotros trabajamos con un nivel de significancia de 5%, es decir, 0.05, y con un nivel de confianza del 95%. Cuando la significancia en la prueba de normalidad es mayor o igual a 0.05, vamos a aceptar la hipótesis nula, y cuando es menor a 0.05 vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Como les recuerdo, la hipótesis nula es que es normal, y la hipótesis alternativa es cuando la muestra no es normal. Como aquí vemos, nuestra significancia nos dio como resultado en Kolmogorov-Smirnov 0.2 y en Shapiro-Wilk 0.238. Ambos son mayores a 0.05. Entonces aceptamos nuestra hipótesis nula, es decir, la distribución de nuestra muestra es normal. Probamos la normalidad, que en este caso nuestro ejercicio nos arroja como resultado. Ahora vamos a hablar del gráfico QQ normal. Nos señala la existencia de normalidad cuando los puntos están ubicados sobre la pendiente lo más cercano posible. Aquí obviamente se ve que sí existe normalidad, y en este gráfico lo muestra. El gráfico QQ normal sin tendencia nos informa que la existencia de normalidad cuando la diferencia entre la puntuación típica de cada valor y la puntuación típica normal oscilan aleatoriamente alrededor de la recta normal
que está representada con el valor 0. Como aquí pueden observar, nuestra distribución dentro de la muestra es normal. Bueno, espero les haya gustado la primera parte de la práctica. Gracias. Tenemos una segunda forma para comprobar la normalidad. En este caso tenemos un conjunto de datos en los cuales queremos demostrar que el total de ingresos tiene normalidad. En la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa vamos a suponer que los total de ingresos no tienen normalidad. Para hacerlo vamos a utilizar la prueba Kolmogorov-Smirnov a través de analizar. Damos un clic, nos vamos a la opción pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y elegimos la opción KS de 1 muestra. Ya. Vamos a pasar a la lista de variables con la cual vamos a hacer la prueba y vamos a elegir la opción total ingresos. Pasamos a la lista de variables de prueba, no cambiamos ningún dato, comprobamos que esté seleccionada la opción normal y aceptamos. Aquí podemos ver que el SPSS nos arrojó una tabla donde nos muestra que la significancia asintótica es de 2.200. Esto quiere decir que al ser mayor de 0.5 nos demuestra que nuestra distribución de la prueba es normal.